La joven tenía una esclava de Kunlun. Incluso después de casarse, hizo todo lo posible por mantenerla a su lado. Más tarde, quedó embarazada de un hijo legítimo. Durante el embarazo, fue mimada y consentida, pero tras 10 meses de gestación, dio a luz a un bebé negro. Las criadas y las comadronas que asistieron al parto aquella noche desaparecieron sin dejar rastro. Mi hermana María estaba entre ellas. Esa noche, la sala de partos estaba cubierta de sangre, tan roja como si hubiera sido empapada en sangre. A la mañana siguiente, el bebé negro que sacaron de la sala de partos se había vuelto blanco. La joven señora Isabel dio a luz a un hijo legítimo, ganando el control de la casa. Como era muy inteligente, a menudo aconsejaba a la joven señora Isabel, y castigaba a los sirvientes y las criadas, ayudándola a asegurar su posición como señora de la casa. Y fui ascendida a criada de primera clase. Los sirvientes y las criadas de la mansión me llamaban en secreto la perrita de la señorita. Al oír esto, esbocé una leve sonrisa. No solo quería ser un perro, sino un perro rabioso dedicado a servir a su amo. Después de la desaparición de mi hermana María, yo que no era buena con las palabras, comencé a adular a la señorita Isabel. Mi rostro acabó demacrado e hinchado. Durante su confinamiento, sostenía un espejo de bronce, y suspiraba con el ceño fruncido. La joven señora Isabel es una belleza sin igual. Bebe más sopa nutritiva. Olvídate de la pérdida de sangre. Tu belleza superará incluso a la de antes. Llevé la sopa nutritiva a la joven señora Isabel. Ella levantó los ojos y me miró. Ahora, en esta casa, solo quedan unas pocas sirvientas de baja categoría. Antes yo era solo una sirvienta del patio exterior. La señora Teresa vio mis delicados rasgos, y me permitió acompañar a la joven señora Isabel el día de su boda. Por eso, ni siquiera recuerda mi nombre. Sí, señorita, su sirvienta Anita, respondí respetuosamente. Le llevé la sopa a los labios. Devuélveme la vida de mi hija. Justo cuando hablábamos, un hombre corpulento saltó, de repente por una pequeña ventana lateral, y blandió un cuchillo de cocina hacia Isabel. Sin dudarlo un instante, me interpuse entre Isabel y el hombre del cuchillo de cocina. Era Carlos, el cocinero que había acompañado a la joven en el día de su boda. Llevaba casi 20 años cocinando para ella. La señora Patricia temía que no se aclimatara al nuevo entorno, así que lo había traído como parte de la dote. Su hija, Lucía, también había desaparecido. Se oyó un fuerte golpe. Antes de que el cuchillo cayera, el cocinero Carlos se derrumbó. Un dardo le había atravesado la frente. Tenía los ojos muy abiertos. No sabía que la modesta criada que estaba al lado de Isabel, Elena, era una maestra de artes marciales. Sus dardos eran tan rápidos como el rayo. Matar a Isabel era más difícil que subir al cielo. ¿Cómo podía haber otro superviviente? Si no manejas bien las cosas la próxima vez, morirás con ella. Isabel miró con ira a Elena. Elena permaneció impasible. Arrastradlo fuera y dadlo de comer a los perros. El rostro de Isabel estaba frío. Elena, con una sola mano, levantó a Carlos, que era más alto que ella, y salió del dormitorio. Señorita, ¿está bien? Miré a Isabel con nerviosismo. Su mirada se posó en mí una vez más. Eres inteligente. Ve a la sala de cuentas y recoge 10 taels de plata como recompensa. Estaba satisfecho con mi reacción anterior. Proteger a mi amo es mi deber como sirviente. No me atrevo a aceptar una recompensa. Incliné la cabeza obedientemente. Isabel se rió entre dientes. Me hizo un gesto para que le entregara la medicina. Señorita, Sui y su sangre están débiles. Su energía yang es insuficiente. Beber sopa fría agravará la energía fría de su cuerpo. Esto dificultará el flujo fluido del y la sangre. En ese momento, el dolor abdominal sería un problema menor, pero podría provocar daños más graves a su salud. Se lo recordé en voz baja. Isabel lo oyó. Levantó una ceja. ¿Entiendes de medicina?, preguntó. Respondí con sinceridad. Tengo algunos conocimientos básicos. Mi padre Miguel era médico antes de fallecer. Isabel asintió con satisfacción. Muy bien. A partir de ahora te quedarás en la casa para atenderme. Hizo un gesto con la mano, y me dijo que fuera a prepararle una sopa nutritiva. Me incliné apresuradamente y me retiré. Sopa de angélica, jengibre y cordero. Sopa de astrágalo y pollo negro. Sopa de codonopsis y perca. Estas sopas medicinales deben prepararse de diversas maneras. A mediados de mes, la tez de Isabel se había vuelto rosada y radiante. Parecía llena de vida y saludable. Tras el posparto, ya que había dado a luz al hijo mayor, Isabel se convirtió en la señora de la mansión del marqués Francisco. Sin embargo, aunque la anciana Teresa había renunciado a su poder, los sirvientes no le obedecían. Sugerí que la joven Isabel y la anciana Teresa exigieran los contratos de servidumbre de esos sirvientes. Quien posea los contratos tiene derecho a venderlos.
Los sirvientes y las criadas temerían entonces al marqués Francisco. Había algunos sirvientes viejos problemáticos en la mansión, aprovechándose de su condición de sirvientes veteranos, y de la falta de restricciones contractuales. Actuaban con impunidad. Sugerí que se les diera un escarmiento, golpeándoles severamente, e imponiéndoles una multa en su paga mensual. Esos sirvientes domésticos no se atrevieron a causar más problemas, y como ayudé a aliviar las preocupaciones de Isabel, me ascendieron a criada de primera clase. La paga mensual de una criada de primera clase es un tael de plata, el doble de lo que ganaba mi hermana María, antes de que mi hermana María y yo nos vendiéramos como esclavas. También vivíamos una buena vida. Mi padre Miguel tenía una farmacia, y era el herbolario del pueblo. Desde que tuve uso de razón, fue mi hermana María quien me cuidó. Nuestro padre Miguel nos quería mucho, y nos enseñó todo lo que sabía sobre medicina. Mi hermana María dominaba la acupuntura, mientras que yo me especialicé en farmacología. Cuando tenía 7 años, el ejército imperial reclutó a los hombres. Se llevaron a mi padre Miguel, y un año después, recibimos la noticia de que había muerto en combate. Al enterarse, mi tío Javier y mi tía Luisa vendieron inmediatamente nuestra farmacia, y planearon vendernos también a mi hermana María y a mí. Mi hermana María solo tenía 14 años en ese momento. Ella se opuso con vehemencia, y dijo que le daría todos sus ingresos mensuales a nuestra tía Luisa. Nuestra tía Luisa finalmente accedió a no venderme. Sin embargo, 3 años más tarde, su hijo se iba a casar, y volvió a fijar su mirada en mí. Mi hermana María se arrodilló y le suplicó que no me vendiera como esclava, prometiéndole que seguiría dándole dinero a nuestra tía Luisa. Nuestra tía Luisa accedió a regañadientes. Me vendieron por 10 años, en la casa del funcionario. Mi hermana María fingía que yo era una desconocida. En privado, solo me dirigía unas pocas palabras. Decía que era así, para poder cuidar mejor de mí. En aquella época, mi hermana María servía a la anciana Teresa de la mansión. A la anciana Teresa le gustaba que mi hermana María le masajeara los hombros y las piernas. Gracias a este favor, mi hermana María pasó de estar apagada a estar llena de vida. Hace 2 años, la anciana Teresa falleció. Isabel oyó que mi hermana María tenía buenas habilidades, así que la mantuvo a su lado para que la cuidara. Hace un año, le llegó el momento a mi hermana María. Ella se fue primero de la mansión, y se casó con Luis, que la había esperado durante 10 años. Luis era originalmente aprendiz de mi padre Miguel. Después de la muerte de mi padre Miguel, trabajó como asistente en una farmacia de la ciudad. El dinero que ganó durante esos años, se lo llevó todo, cuando mi hermana María se marchó de la mansión, y compró un pequeño patio, para darle un hogar a mi hermana María. Dijo que cuando llegara mi hora, podría unirme a ellos. La vida de mi hermana María debería haber sido tranquila y estable a partir de entonces, pero Isabel se quedó embarazada. A medida que avanzaba el embarazo, sufría constantes dolores lumbares día y noche. Envió a alguien a buscar a mi hermana María para que la cuidara. En ese momento, mi hermana María también estaba embarazada, aunque su embarazo iba unos meses por detrás del de Isabel. Ya se notaba. Hermana, ¿por qué te haces esto? No arruines tu salud. No vale la pena. Cada vez que veía a mi hermana María salir, tarde por la noche para dar masajes en la cintura de Isabel, me partía el corazón, pero mi hermana María me abrazaba, con una sonrisa amable en el rostro. La joven señora Isabel es muy generosa, decía. Le da 15 taels de plata cada mes. Se mordía el labio y sonreía. ¿Qué son 15 taels? Ahora tú también estás embarazada. Fruncí el ceño con ira, pero ella decía que solo le daba masajes en la espalda. No podía convencerla de que no trabajara tan duro. Lo único que podía hacer era esperar a que terminara sus tareas. Le traje agua caliente para que se remojara los pies. Ella dudó, con los pies hinchados y en alto. En ese momento, mi hermana María se frotó suavemente el vientre, y me sonrió con alegría. En verano, estaréis tú y el pequeño Baoer, y estará Luis. Mi hermana María siente que la vida tiene esperanza, y que nada es demasiado cansado. Sonreí al oír esto, y apoyé la cara contra el vientre embarazado de mi hermana María. Anita, este año cumplirás la mayoría de edad. Tu hermana María te ha preparado una sorpresa. Me acarició suavemente el pelo, con una sonrisa tan tierna, pero cuando la volví a ver más tarde, había sido abandonada en una fosa común, un cuerpo frío y sin vida. Le habían abierto el abdomen, y el feto, de solo 7 meses, había desaparecido. La comadrona Carmen, que aún estaba allí, me dijo que había sido Isabel quien había abierto el abdomen de mi hermana María. Dijo que mi hermana María podía compartir sus preocupaciones. Era la buena suerte de mi hermana María. Las preocupaciones de Isabel provenían de su vientre hinchado. Era la hija mayor del ministro de la Secretaría Antonio, y después de que su madre Patricia la diera a luz, no tenía lugar en la familia. Por lo tanto,
la mimaban mucho, incluso antes de casarse. Isabel había estado relacionándose con un esclavo llamado Kunlun. El esclavo Kunlun, llamado Juanito, era originalmente un joven de baja cuna llamado Juan, comprado para ser un juguete y una cara bonita para la familia. Este esclavo Juanito tenía la piel oscura, una complexión robusta y musculosa, el pelo rizado, siempre iba con el torso desnudo, solo con un paño áspero envuelto alrededor de la cintura. Poseía una fuerza extraordinaria, podía partir grandes piedras con sus propias manos. Este esclavo Kunlun Juanito llevaba solo un mes en la mansión, y ya había llamado la atención de Isabel. Con una sola palabra, se convirtió en su esclavo, permanecía a su lado día y noche, incluso por la noche. Se colaba en la habitación de Isabel. La señora y el esclavo mantenían una relación amorosa. Era un secreto que no debía revelarse en la mansión. Cuando la esposa del ministro Antonio, Patricia, lo descubrió, quiso expulsar al esclavo Kunlun Juanito. Isabel se negó a ceder. Hizo una huelga de hambre en señal de protesta. La señora Patricia no podía soportar ver sufrir a su única hija. Pensó que si los vigilaba de cerca, no pasaría nada grave. Después de todo, Isabel solo buscaba algo inusual. Quizás, con el tiempo, se cansaría del esclavo Kunlun Juanito. Sin embargo, Isabel mantuvo al esclavo Kunlun Juanito durante 3 años. Él curó el insomnio de la joven, y la joven, por él, siguió posponiendo su matrimonio. Finalmente, se casó con un marqués viudo, Francisco, a la edad de 20 años. El marqués Francisco tenía más de 50 años. Era delgado y frágil, tenía las mejillas hundidas. Parecía incluso más viejo que el ministro Antonio. En su noche de bodas, tuvo que beber varios cuencos de sopa antes de que pudieran consumar el matrimonio. Isabel, en apariencia, fingía ser una joven inocente y ingenua, pero en privado, había preparado un paquete con sangre de pollo, para untar un pañuelo de seda. El marqués Francisco solo tenía 3 hijas, y estaba ansioso por conseguir el heredero que Isabel le había prometido. Por lo tanto, visitaba el patio de Isabel todas las noches. Después de que el marqués Francisco pasara la noche y se marchara, Isabel descargaba su ira con las sirvientas. Incluso Paula, la sirvienta mayor y su favorita, había recibido un golpe en la frente con una taza morada. Vieja tonta, lo único que consigues es hacerme quedar como una tonta. ¿Qué más puedes hacer? Isabel terminó de hablar y le hizo señas a Paula para que se acercara. Le susurró unas palabras al oído. Paula se aterrorizó al oírlas. Intentó disuadirla en voz baja. Todo lo que recibió fueron 2 bofetadas de Isabel, y la amenaza de venderla a un burdel. Paula no tuvo más remedio que ayudarla en secreto. Cada vez que el marqués Francisco descansaba en otro patio, Paula iba a la puerta lateral de la mansión del marqués, para buscar una caja enorme, pero no hay paredes que no dejen pasar el sonido. Pronto, la noticia de la aventura de Paula con un forastero se extendió como la pólvora. La golpearon con un palo hasta matarla y le destrozaron la pelvis. En cuanto al forastero, escapó sin dejar rastro. Medio mes después de la muerte de Paula, Isabel fue diagnosticada de embarazada. La anciana Teresa de la mansión envió numerosos tesoros raros. El marqués Francisco también otorgó generosas recompensas y tónicos. Se enviaban al patio a diario como un torrente constante. Pero en ese momento, a menudo veíamos a Isabel fruncir el ceño con preocupación. ¿Qué significa esto? El feto tenía 3 meses. El médico felicitó al marqués Francisco y le dijo que Isabel estaba embarazada de un niño fuerte. Isabel sabía que si era un niño, seguramente se aseguraría el puesto de esposa principal en la mansión del marqués Francisco. Por lo tanto, ya no iba al patio a perseguir mariposas, ni a saltar y jugar, sino que se quedaba en su dormitorio para cuidar del feto. Sin embargo, tras 10 meses de embarazo, y siguiendo el curso normal del parto, apareció la cabeza del bebé negro, y la comadrona Carmen se asustó, y todas las criadas presentes se quedaron horrorizadas. De repente, Elena, que estaba junto a Isabel, comenzó a matar sin previo aviso. Eran tan despiadados, que ni siquiera perdonaron a la niña de 9 años, Clara, que estaba fuera de la pantalla y que se encargaba de traer agua. La comadrona Carmen derramó lágrimas de sangre. La comadrona Carmen lloró lágrimas de sangre. Esa niña de 9 años, Clara, era la hija de la comadrona Carmen. La comadrona Carmen siempre había querido transmitir sus habilidades a su hija Clara. Su hija Clara tenía las manos pequeñas. Siempre que había un parto difícil, ella ayudaba a sacar al bebé. Había llevado a su hija Clara con ella para garantizar la seguridad de la madre, pero nunca imaginó que eso la llevaría a la muerte. Ve a la familia de Julia, en el callejón oeste, y dale un mensaje de mi parte, dijo la comadrona Carmen. Tosió y escupió una bocanada de sangre. Inmediatamente presioné su herida, y la arrastré fuera de la pila de cadáveres. Pero cuando terminé de acomodar a la comadrona Carmen,
y de colocar el cuerpo de mi hermana María en un lugar digno, y corrí a la casa de la familia de Julia, en el callejón Sico. Me di cuenta de que era demasiado tarde, para ser precisos. Era demasiado tarde, pasara lo que pasara, porque el patio de la familia de Julia, donde Isabel estaba dando a luz, se incendió esa noche. Todos los que estaban en el patio, más de 10 personas, perecieron. Pensé en mi cuñado Luis, siguiendo la dirección que me había dado mi hermana María. Fui a buscarlo. Encontré el suelo del patio cubierto de sangre. La casa estaba vacía. Debían de estar muertos. Volví corriendo a la mansión del marqués Francisco, lleno de odio. Quería vengarme, pero me enteré de que Isabel había dado a luz a un hijo legítimo. Había recibido generosas recompensas de la anciana Teresa y del marqués Francisco. Su bebé de piel negra, aunque débil, era un niño de piel blanca como la nieve. El desastre que había causado se pagó con decenas o incluso cientos de vidas. Sin embargo, ella seguía siendo poderosa, aún más preciado que antes. En ese momento, pensé, aunque arriesgue mi vida, la pisotearé en el barro, dejaré que se pudra en el estanque fangoso, mejor muerto que vivo, para destruirla. Primero hay que volverla loco con halagos. Adular a Isabel no era una tarea difícil para mí. Al principio, ella me había mirado con recelo porque el marqués Francesco me había echado un vistazo al llegar, y sus cejas estaban arqueadas. Aunque Isabel despreciaba al marqués Francisco, no le gustaba que otros sirvieran al mismo hombre que ella. Me encontraba repugnante, pero yo era alguien que sabía leer a las personas. Al día siguiente, cuando el marqués Francisco volvió a llegar, tenía la cara cubierta de granos. Todos esos granos eran causados por sopas medicinales. Eran grasientos y aceitosos. Parecían sapos. Cuando el marqués Francisco los vio, frunció las cejas involuntariamente. Entonces dejó de mirarme, y cogió al niño de los brazos de la nodriza. Era su único heredero varón. No podía dejar de abrazarlo. El hijo del marqués Francisco había vuelto a ganar peso en los últimos días. Cada vez que esto ocurría, Isabel fingía ser una madre cariñosa, acurrucándose en el hombro del marqués Francisco y observando al niño. Todo es gracias a usted, señora. La elogiaba el marqués Francisco. En realidad, Isabel nunca cogía al niño en brazos. Despreciaba el sonido del llanto de un bebé, incluso cuando el niño lloraba. Cogía una aguja e hilo y amenazaba con coserle la boca. Señorita, no debe hacer eso. El marqués Francisco viene a ver al joven príncipe todos los días. La anciana Teresa también viene de vez en cuando. Si el joven príncipe tiene alguna herida, temo que, antes de que terminara de hablar, Isabel hizo un gesto con la mano y mandó a alguien que se llevara al niño. Ella misma se apoyaría en la ventana. Una humilde impostora. ¿Cómo se atreve a vivir así? Habló, bajando la mirada, mirando la colina artificial del patio. Allí yace su hijo ilegítimo, que nunca debe ver la luz del día. Una vez que conciba otro hijo, estrangularé a ese pequeño bastardo hasta matarlo, murmuró con saña. Un hombre tan cruel como ella siempre cumple su palabra. Una vez que nazca el joven amo, el marqués Francisco ya no se quedará aquí, solo vendrá a comer y a echar un vistazo al joven amo antes de marcharse. Isabel se esforzaba por parecer amable y considerada, pero no podía mantener al marqués Francisco a su lado. Preparé una poción de alta calidad para inducir el embarazo de Isabel. Estas hierbas la nutrieron, haciendo que su tez se volviera rosada, y su cuerpo febril se aferraba a la almohada todas las noches, incapaz de dormir. Su temperamento se volvió cada vez más volátil, como no había concebido. Le rompió la mano a la criada que le llevaba la sopa. Cuando tropezó en el umbral, castigó a las 2 criadas que intentaron ayudarla haciéndolas arrodillarse en el patio, durante 3 días y 3 noches, bajo el sol abrasador, casi matándolas de calor. Juanito, Juanito, no me dejes, mi Juanito. Los balbuceos delirantes de Isabel se hicieron más frecuentes. Cada vez que murmuraba, Elena les recordaba inmediatamente que la despertaran, pero al despertar, siempre abofeteaba con fuerza a Elena. Elena ya se había acostumbrado, se quedaba impasible ante ella. Isabel se levantó y nos ordenó que le preparáramos agua fría, con las mejillas enrojecidas. Solo podía sumergirse en el agua helada, para que el enrojecimiento desapareciera gradualmente. Después de sumergirse en el agua fría, ya no podía dormir. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con aspecto inquieto. Yo era como las sirvientas que la atendían en la habitación, manteniendo la cabeza gacha sin decir una palabra. Últimamente, ha estado tratando a las sirvientas con extrema dureza. Ahora, todas las sirvientas del patio viven con miedo. Después de medio mes de noche sin dormir, aumenté la dosis de la medicina. Incluso se volvió loco durante el día, y estaba inquieto. Se sumergía en agua fría cada vez con más frecuencia. Cuando llegó el marqués Francisco, iba vestido con ropa cada vez más ligera, pero cuando el marqués Francisco lo vio, su expresión se volvió solemne, como cabeza de familia.
Debería haber estado digno y sereno. A partir de entonces, ni siquiera vino a comer. Señorita, ya que no tenemos nada que hacer, invitemos a una compañía de acróbatas para que actúen en la mansión. La medicina que preparé debería empezar a hacer efecto pronto. Se lo mencioné casualmente a Isabel. Las criadas de la habitación contuvieron la respiración después de que hablara, esperando a ver si me castigaban por invitar a gente a la mansión. ¿Una compañía de artistas callejeros? Isabel murmuró para sí misma, y luego su rostro se iluminó con una sonrisa que no había mostrado en días. Elena, sin embargo, frunció el ceño. ¿Cómo se podía permitir que entraran extraños en la mansión tan fácilmente? Isabel me miró con fiereza. La compañía de acróbatas fue invitada por la señora, de la mansión del Marqués Francisco. ¿Qué hay de malo en que actúen para aliviar el aburrimiento? Sin embargo, esto no fue suficiente para callar a Elena. Entonces invitemos solo a las mujeres de la compañía. De lo contrario, podría atraer una atención indeseada. Elena ideó una solución que satisfacía a ambas partes. En los últimos días, lo he observado de cerca. Elena es cauteloso y cuidadoso. Es un esclavo nacido en la casa, y leal a la mansión del ministro Antonio. La esposa del ministro Patricia sabe que es confiable y cauteloso, por lo que lo asignó para estar al lado de Isabel y ofrecerle consejo en momentos críticos. ¿Quién se atreve a criticarme? Le cortaré la lengua. Isabel terminó de hablar. Vio que Elena todavía intentaba persuadirla. Levantó la mano y le dio una bofetada a Elena. No eres más que un perro. ¿Cómo te atreves a desobedecer a tu amo? Elena bajó la cabeza. Este sirviente no se atreve. Isabel se burló. Le ordenó que fuera a invitar a la compañía de acróbatas. Elena les dijo que prepararan algunos trucos inusuales. Se prepararon grandes cajas. No me decepciones. Isabel miró fijamente a Elena. Elena frunció ligeramente el ceño. Rara vez mostraba sus emociones. Ahora que sabía que este asunto traería grandes problemas. Pero como Isabel había dicho, él solo era un perro. No podía controlar a Isabel. Después del almuerzo, Isabel se puso un vestido llamativo, y sus sirvientas la vistieron meticulosamente. Antes de esperar a que llegara la compañía de acróbatas, vi a Elena salir por la puerta lateral del patio trasero, e inmediatamente la seguí discretamente. Me di cuenta de que se dirigía al Ministerio de Ritos, y no pude evitar sonreír. Elena es demasiado inteligente y hábil en el combate. Hay que eliminarla primero. Así que cuando lo vi entrar en el Ministerio de Ritos, volví para informar de la noticia. Señorita, hay algo que no sé si debo decirle o no. Cuando le serví el té a Isabel, fingí estar distraída, y se me escaparon unas palabras. Isabel estaba de buen humor en ese momento. Señorita, cuando salí a comprar medicinas para usted antes, vi a Elena dirigiéndose hacia la mansión del ministro Antonio. Al oír esto, la sonrisa de Isabel desapareció por completo. Una hora más tarde, llegó la esposa del ministro Patricia. La madre Patricia y la hija Isabel estaban dentro de la casa, enfrascadas en una acalorada discusión. La esposa del ministro Patricia estaba furiosa. Rompió una taza. Si sigues causando problemas, todo el ministerio de ritos se arruinará por tu culpa. Esa sirvienta que te robó el puesto debe ser golpeada hasta la muerte inmediatamente. La esposa del ministro Patricia ya no se preocupaba por su dignidad habitual. Ordenó que trajeran un banco de madera, y me obligaron a sentarme en él. Luego ordenó a los sirvientes que me golpearan con una tabla. Todo es culpa mía, señora Patricia. Por favor, cálmese. Apreté los dientes y soporté los golpes. Después de 20 golpes, mis nalgas ya eran pulpa. Al llegar al golpe número 30, fingí desmayarme. Elena era más inteligente de lo que había imaginado. Con solo unas pocas palabras, ya había adivinado que yo estaba aconsejando a Isabel. Sin embargo, no me mataron a golpes. Después de que la señora Patricia se marchara, Isabel me envió de vuelta a las dependencias de los sirvientes, e incluso llamó a un médico para que me curara las heridas. Estaba jugándome la vida para demostrar mi lealtad. Las acciones de Elena ya habían enfurecido a Isabel. Ahora necesitaba una confidente de confianza, y yo estaba dispuesta a arriesgar mi vida para ganarme su confianza. Una vez que mis heridas se curaron un poco, Isabel me ordenó que me ocupara de sus asuntos. Me encargó organizar un grupo de acróbatas y transportar grandes cajas. Todos estos asuntos me fueron confiados. ¿Te parece absurdo? Me explicó lo que debían contener las cajas. Y acto seguido, me dirigió una mirada fría. En ese momento, mi respuesta debía satisfacerla. Inmediatamente me arrodillé. No le corresponde a un sirviente juzgar si el amo tiene razón o no. No soy más que un perro al servicio de la señora Isabel. Si la señora me ordena morder a alguien, lo morderé. Expresé mi lealtad con sinceridad. Isabel escuchó, asintió con satisfacción y me indicó que me levantara. Me ordenó que me ocupara bien del asunto, y me prometió una generosa recompensa. Ya estaba ansiosa por ver resultados. Esa misma noche,
Invité a la compañía de acróbatas a la mansión. Isabel observaba con gran interés. También ordenó que invitaran al marqués Francisco y a la anciana Teresa, para que vinieran a ver el espectáculo. El marqués Francisco y la anciana Teresa, por supuesto, no tenían ningún interés. Isabel se sentó solo en el asiento principal. Después de observar un rato, regresó a su dormitorio. Ya había enviado a todas las criadas de su patio. El propósito era dejarle disfrutar. Juanito montaba guardia en la puerta de su habitación. Oí sus llamadas urgentes. Poco después, se oyó el crujir de la cama. La compañía acrobática actuó durante 2 horas. Había tiempo más que suficiente. Llegó el marqués Francisco. Elena entró corriendo en la habitación, pero era justo el momento culminante. Bloqueé a Elena. Elena me golpeó directamente con la palma de la mano, haciéndome volar por los aires. Él abrió la puerta de una patada y entró corriendo. Poco después, Isabel se sentó en el escenario, sudando profusamente. Observaba a los acróbatas mientras aplaudía. El marqués Francisco solo había venido a tomar una taza de té con ella. Tras intercambiar unas palabras, se marchó. Cuando el marqués Francisco se fue, Isabel me miró inmediatamente. Me arrodillé con un golpe seco. Señorita, el marqués Francisco iba a salir a recibir a unos invitados. No sé por qué ha venido aquí de repente. Hermana Elena, ¿por qué ha venido aquí el marqués Francisco de repente? Miré a Elena con inocencia. El rostro de Elena estaba frío. Parece que has fallado en tus obligaciones. Elena terminó de hablar. Miró a Isabel. Señorita, este asunto es demasiado peligroso. Antes de que Elena pudiera terminar de hablar, le echaron una taza de té caliente directamente en la cara. Las mejillas de Elena se pusieron rojas. Nadie se atrevió a detenerme. Si todavía te crees lista, me encargaré de tu familia. Isabel acarició suavemente el brazalete de jade de su muñeca. A ella nunca le importan las vidas de los sirvientes. Al oír esto, Elena entró en pánico y se arrodilló inmediatamente. Esta sirvienta no se atreve, dijo. No fue esta sirvienta quien se lo dijo al marqués Francisco. Incluso Elena tuvo momentos de pánico. Me había convertido en uno de los favoritos de Isabel, con gente capaz a mi mando. También había enviado a alguien a investigar. Elena todavía tenía una madre anciana en el Ministerio de Ritos. Sin embargo, la madre de Elena tenía mala salud. Llevaba años postrada en cama, y se mantenía con vida gracias a las preciosas hierbas que le proporcionaba el Ministerio de Ritos. Colgaba de un hilo. Al oír esto, asentí con la cabeza en señal de comprensión. Con esta información, Elena es como un pez fuera del agua. Nunca traicionaría a Isabel. Anita, haz los arreglos necesarios para que la compañía de teatro actúe en la mansión. Isabel comenzó a utilizar el pretexto de su cumpleaños y otras fiestas menores para invitar con frecuencia a compañías de teatro y grupos acrobáticos a la mansión. Por supuesto, no importaba qué tipo de compañía se invitara. Lo que importaba era que la gran caja de madera pudiera entrar en la mansión junto con esas personas. La tez de Isabel se volvía más radiante cada día. La anciana Teresa de la mansión del marqués Francisco tenía un dolor de cabeza insoportable por el ruido de los tambores y los gongs dentro de la mansión, pero el marqués Francisco había dado su consentimiento. No podía negarse a la petición del marqués Francisco. Después de todo, la anciana Teresa de la mansión del marqués Francisco no era la madre biológica del marqués. El marqués Francisco era hijo de una concubina, aunque la anciana Teresa procedía de una familia distinguida. Tras casarse con el viejo marqués Manuel, no tuvo hijos propios. Solo pudo criar al marqués Francisco, que ya era un adolescente en aquel momento, como si fuera su propio hijo. Su relación era aparentemente la de una madre y un hijo cariñosos, pero sin un vínculo sanguíneo. Todo era frágil. Érase una vez. La anciana Teresa iba al jardín todas las mañanas para admirar las flores. Hoy, al salir del jardín, tropezó ligeramente, dio un paso adelante, y la sostuve ante la anciana nodriza que estaba a su lado. ¿Está bien, señora Teresa? Levantó los ojos y me reconoció como la criada de Isabel. Sus ojos se volvieron fríos de inmediato. La nodriza de la anciana Teresa me empujó inmediatamente. Miré a la anciana Teresa y le pregunté, «Anciana, no tiene buen aspecto». En cuanto dije eso, la nodriza de la anciana Teresa resopló con frialdad. «Todo es culpa de las travesuras diarias de tu amo Isabel. A la anciana Teresa le ha vuelto a dar dolor de cabeza». La anciana Teresa me miró con ira. Yo puedo masajear los puntos de presión de la anciana Teresa. Lo haré por ella. Se sentirá mucho mejor. Bajé la mirada y hablé en voz baja. «¿Con tus habilidades?», se burló la nodriza. «Adelante, inténtalo. Si no lo haces bien, te matarán a golpes allí mismo». La mirada de la anciana Teresa se volvió gélida. Sabía que estaba tratando de intimidar a Isabel. Isabel había entrado en la mansión y había dado a luz a un hijo legítimo. La anciana Teresa no tuvo más remedio que cederle la autoridad del hogar.
El marqués Francisco ha estado tratando a Isabel con gran favor. Se ha vuelto aún más indiferente hacia ella. La nodriza. La anciana Teresa debe querer frenar la arrogancia de Isabel. No debe permitir que se vuelva demasiado arrogante y se olvide de sí misma. Así, pude acompañar a la anciana Teresa de vuelta al patio Yacian. El patio era elegante y refinado. No se parecía en nada al extravagante lugar de Isabel. La anciana Teresa se sentó en un sillón tallado. Me hizo una señal para que le masajeara los puntos de presión. Aunque mi técnica no podía compararse con la de mi hermana María, la técnica del pico del camello rojo seguía siendo bastante eficaz. Las cejas de la anciana Teresa estaban ligeramente fruncidas, pero después de un momento de masaje, se relajaron, abrió los ojos, y me examinó detenidamente en el espejo de cobre que tenía enfrente. Tus muñecas. Rápidamente aparté la manga, y le expliqué nerviosamente que era culpa mía, me había hecho daño sin querer. Mi expresión fingida de confusión fue fácil de descubrir. No hace falta que finjas. No eres un sirviente cualquiera, pero aún te falta experiencia para actuar delante de mí. Inmediatamente me arrodillé con un golpe seco. Había venido allí, con la esperanza de que la anciana Teresa me ayudara a deshacerme de Isabel. Cuando terminé de hablar, la anciana Teresa le lanzó una mirada significativa a su nodriza Raquel. Raquel cerró rápidamente la puerta. ¿Sabes lo que estás diciendo? La anciana Teresa me miró fijamente. Lo sé. Mi hermana María fue asesinada por Isabel. Debo vengarla a toda costa. Levanté los ojos para mirarla. La anciana Teresa me miró fijamente durante un largo rato. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. ¿Por qué debería ayudarte? Cogió la taza y tomó un sorbo de té. Puedo ayudarte a recuperar el control de la casa, excepto por esa espina clavada que es Isabel. Hablo con certeza. Oh, ¿qué influencia tiene sobre ella? Preguntó la anciana Teresa con calma. Le conté el secreto de por qué la compañía de teatro y los acróbatas habían estado acudiendo constantemente a la mansión en los últimos días. Es indignante. La anciana Teresa dio un golpe en la mesa. Hay que informar de esto al marqués Francisco inmediatamente. La expresión de la anciana Teresa se volvió solemne. Anciana Teresa, el Ministerio de Hacienda está vigilando de cerca al marqués Francisco en la corte. Si se trata solo de una aventura, el marqués Francisco probablemente hará todo lo posible por encubrirlo. Eso solo le beneficiaría a él. No dejaré que Isabel se salga con la suya tan fácilmente. La anciana Teresa era sabia. Comprendió inmediatamente lo que quería decir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Me miró fijamente. Si Isabel está embarazada, el marqués Francisco no podrá ocultarlo. Creo que esta es la solución. Isabel nunca podrá volver a levantarse. Raquel, saca a esta sirvienta Anita. La anciana Teresa habló de repente. Mi corazón se encogió. Pensé que había calculado mal. El odio de la anciana Teresa hacia Isabel no era tan profundo como había imaginado. Todavía quería seguir ganándola. La mujer llamada Raquel inmediatamente me agarró del brazo y me arrastró fuera de la casa. La anciana Teresa no se opuso. Eso significaba que estaba de acuerdo. Sin embargo, esto fue idea tuya. Si algo sale mal, tendrás que asumir toda la culpa. Las palabras de la nodriza Raquel bastaron para despertarme. La anciana Teresa no quería causar problemas, mientras se beneficiaba. Entiendo todo lo que dijo la nodriza Raquel. Sin embargo, hay una criada al lado de Isabel, llamada Elena. Ya está investigando la identidad de las criadas. El deseo secreto de la criada de vengar a su hermana mayor pronto será descubierto por Isabel. Vine a ganarme a la anciana Teresa, con la esperanza de que me ayudara a eliminar el mayor obstáculo en mi camino. Oh, ¿qué mansión no pierde a unas cuantas sirvientas? Con las palabras de la nodriza Raquel, por fin puedo relajarme un poco. Mi madre es experta en combate. Deberías enviar a más hombres. Se lo recordé a la nodriza Raquel, pero ella me despidió con un bufido desdeñoso. Hay muchos guardias en la mansión. Si uno falla, envía a 10. Asentí con la cabeza. Elena es inteligente. Me ha estado siguiendo de cerca. La estoy investigando. Y ha encontrado la casa de mi tío Javier y mi tía Luisa. Está a punto de ser descubierta. Solo puedo arriesgarme una vez. Hasta bien entrada la noche, Elena no volvió a aparecer. Sabía que esta vez había escapado por los pelos. Esa maldita sirvienta Elena debía de haber vuelto a la mansión para delatarme. Isabel estaba sumergida en un baño de pétalos de flores. Mientras maldecía con saña, me quedé de pie en silencio a su lado, y mi mirada se posó involuntariamente en Isabel. Cuando terminó de lavarse y se levantó de la bañera, mi corazón dio un salto de alegría. Su cintura se había vuelto mucho más redondeada, y ella, que nunca antes había comido comida picante, había empezado a disfrutarla. En su embarazo anterior, le había encantado la sopa de ciruelas agrias, pero esta vez, de repente, le apetecía comida picante. Empezó a sospechar que algo iba mal. Anita, tómame el pulso,
Isabel se metió un trozo de pollo picante en la boca, y de repente me habló. Inmediatamente me acerqué para tomarle el pulso con cuidado. Estaba embarazada. Ya había pasado más de un mes. Pero el marqués Francisco no había estado aquí en los últimos 2 meses. ¿Cómo podía ser? Parecía inquieto. Señorita, ¿estás sana? Es solo que últimamente has estado trabajando mucho. Te entra hambre rápidamente. Por eso todo te sabe delicioso. ¿Por qué no descansas un rato? Lo miré, y le pregunté con cautela. Ella reflexionó un momento, y asintió con la cabeza. Pero al día siguiente, no pudo contenerse, y volvió a llamar a la compañía de teatro. Ese esclavo Kunun Juanito era muy hábil atendiendo a la gente. Isabel no podía pasar un día sin él. Oí los susurros contenidos de Isabel dentro de la habitación, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Antes de que Isabel mostrara su embarazo, me sorprendió sentir el pulso del embarazo. Sin embargo, ella había dicho deliberadamente que era 2 meses más joven. ¿Dices que estoy embarazada? Isabel se quedó atónita. Me abofeteó con ira. La sopa posparto que hervías todos los días. Me la bebí hasta la última gota sin faltar un solo día. El agua no estaba bien hervida. ¿Todavía dices que es por esas sopas? Te estás burlando de mí, dijo, agarrándome con fuerza a la barbilla. Sus largas uñas se clavaron en mi carne y la frotaron. La sangre brotó inmediatamente de mi barbilla. Señora Isabel, a las esclavas de Kunlun que se venden, con escrituras las han golpeado todas. Los golpes son como romper un collar de perlas. De esta manera, el parto no causará ningún problema. Pero Juanito no solo sirve bien a usted, también puede dejarla embarazada. No debe haber sido golpeado. Lo descubrí hace mucho tiempo, así que también preparé una excusa. Escuché que los esclavos de Kunlun no pueden dejar embarazadas a las personas. Por eso, la sopa que le di después era para nutrir su cuerpo. Señorita, no era una poción. Nunca me preguntó qué tipo de medicina era. Pensaba que nos entendíamos sin palabras. Ahora ha pasado esto. Señorita, por favor, no se preocupe. Iré a preparar una medicina abortiva suave. Me arrodillé apresuradamente para pensar en un plan para ella. «Date prisa», gritó. Incliné rápidamente la cabeza y me preparé para salir de la habitación. Pero al dar 2 pasos atrás, me topé con alguien detrás de mí. Cuando me di la vuelta, era el marqués Francisco. Fingí estar sorprendida y me incliné ante él antes de apartarme. ¿Qué ha molestado a la señora Isabel? La aparición del marqués Francisco sorprendió a Isabel, porque en los últimos días, el marqués Francisco rara vez había venido aquí. ¿Por qué ha venido aquí? Marqués Francisco. Una sonrisa apareció inmediatamente en su rostro. He descuidado a la señora Isabel en los últimos días. El marqués Francisco se acercó a Isabel. Isabel sonrió gentilmente. Sacudió ligeramente la cabeza. El marqués Francisco está ocupado con asuntos importantes. Isabel lo sabe. Solo deseo poder ayudar al marqués Francisco con sus preocupaciones. El tono de Isabel era ligeramente caprichoso. El marqués Francisco asintió con satisfacción. Isabel, necesito que me ayudes con mis preocupaciones ahora. La princesa Sofía de In ha invitado a las damas nobles y a sus esposas de varias mansiones a la Villa Guzán. En el pasado, siempre era mi madre Teresa quien iba, pero mi madre Teresa dice que ya es demasiado mayor. A partir de ahora, irás en su lugar. Haz los preparativos. Partiremos mañana. El marqués Francisco cambió de tema repentinamente, dejando a Isabel desconcertada. ¿Qué es la Villa Guzán? Isabel, naturalmente, quería negarse, pero la expresión del marqués Francisco era solemne. Este viaje puede parecer una salida de ocio, pero en realidad te envío a entregar una carta en mi nombre. El marqués Francisco y el ministro de Ritos Antonio son aliados del rey. Si se les ve juntos a menudo, sería demasiado llamativo. Por lo tanto, en caso de emergencia, enviarían a las mujeres con el pretexto de una excursión para entregar el mensaje. Esto debió de alarmar a Isabel. Quería negarse educadamente alegando que estaba enferma, pero temía que el marqués Francisco enviara a un médico para descubrirla. Isabel, sabes que tu madre Patricia no es mi madre biológica. Una madre biológica siempre está a un paso. Ahora eres la esposa principal de la mansión del marqués Francisco. Estos asuntos te han sido confiados a ti. Solo así me sentiré tranquilo. El marqués Francisco te está confiando una tarea importante. No puedes negarte. Isabel está dispuesta a compartir la carga del marqués Francisco. Isabel aceptó a regañadientes. La anciana Teresa me dijo que el marqués Francisco enviará sin falta guardias para escoltar a Isabel a Guzán. Es un viaje de medio mes desde la capital. La villa está escondida al pie de la montaña. Deben ir a pie, y las sirvientas no pueden seguirles hasta la montaña. Durante este periodo, Isabel no podrá abortar el feto. La princesa Sofía de In es astuta. Para cuando lleguen a la apartada villa, será imposible ocultar su vientre embarazado. Cuando la anciana Teresa me contó esto, sostenía una pieza de ajedrez negra en la mano. Después de colocarla en el tablero,
capturó un gran grupo de piezas blancas. Sonrió satisfecha. Antes de partir, Isabel también me ordenó que preparara la medicina para abortar. ¿Pero cómo podría soportar las penurias del viaje? Vomitó durante todo el camino, con el rostro ceniciento. Tal sufrimiento no puede soportar más penurias. Señorita, una vez que lleguemos a la montaña y su estado mejore, le practicaré el aborto. Le llevé deliberadamente la medicina abortiva. Solo percibió el olor y volvió a vomitar violentamente. No había otra opción. Tuvo que soportar el dolor durante todo el camino. Finalmente, llegamos a la montaña envuelta en la niebla. Entonces se dio cuenta de que las sirvientas no podían subir a la montaña. Los dos nos quedamos sin habla y atónitos, al verla alejarse con la gente de la mansión del príncipe. Aturdida y desorientada, le dije al cochero que me llevara a una posada para esperar. La espera duró 10 días. El feto en su vientre ya tenía 4 meses. Cuanto más grande era el feto, más peligroso era el aborto. Sería un dolor tan insoportable, que le desgarraría el corazón y los pulmones. Cuando Isabel bajó de la montaña, su rostro estaba ceniciento, tal y como había dicho la anciana Teresa. La princesa Sofía de In era tan meticulosa como el polvo. Había descubierto que Isabel estaba embarazada. Enhorabuena. Este asunto pronto llegaría a oídos del marqués Francisco. No había margen de maniobra. Por eso, cuando me vio, se abalanzó sobre mí, levantó ambas manos, y me golpeó 4 veces en la cara con todas sus fuerzas. Sin embargo, su cuerpo estaba demasiado débil, y sus golpes carecían de fuerza. Temblaba de miedo. Me arrodillé y le supliqué clemencia. Cuando vuelva, te mataré, dijo con los ojos llenos de odio, como si quisiera destrozarme. Mantuve la cabeza gacha durante todo el camino de vuelta, como un conejo asustado, sin atreverme ni siquiera a respirar. Me dijo que me fuera de su vista, pero no pude evitar acercarme sigilosamente para servirle. Lo único que quería era verla inquieta en su asiento. Verla me hacía sentir una gran satisfacción. Al regresar a la capital, Isabel me ordenó que fuera inmediatamente al Ministerio de Ritos para entregar un mensaje. Le dijo a sus padres Antonio y Patricia que se apresuraran a ir a la mansión del marqués Francisco para suplicar clemencia. Si este asunto no se maneja adecuadamente, haré que te hagan pedazos. Isabel ahora solo confía en mí. Este asunto solo puede ser confiado a mí. Así que acepté con temor y temblor. Me quedé fuera del Ministerio de Ritos durante medio día, antes de prepararme para entrar en la mansión y entregar el mensaje. Pero justo cuando llegué a la puerta de la mansión, me detuvieron. Quien me detuvo fue Diego, el joven maestro del Ministerio de Ritos. Anita, este asunto debe posponerse por ahora. De lo contrario, podría cambiar el curso de nuestras vidas. Diego me miró. Su expresión habitual, juguetona y tímida, había desaparecido. Delante de la señora Patricia e Isabel, siempre se mostraba dócil y sumiso. Joven maestro, usted, lo miré, incapaz de hablar. Ven conmigo. Me hizo un gesto para que lo acompañara al carruaje. Temí que fuera inapropiado. Bajé la cabeza. No me atreví a moverme. Lo sabía. No eres un cobarde. Me miró. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Después de hablar, extendió la mano hacia mí. Me mordí el labio. Indecisa. Durante un momento. Luego subí al carruaje. Le indicó al cochero que nos llevara a la calle oeste. Esa era la dirección de la mansión del marqués Francisco. Pensé que me estaba enviando de vuelta. No había necesidad de ser tan formal. Mi madre fue una sirvienta. Las sirvientas también son seres humanos. Diego mencionó a su propia madre, Luisa. Luisa en otro tiempo había sido la doncella de la señora Patricia. Se decía que era tan hermosa como una flor de magnolia. El ministro Antonio se aprovechó de ella cuando estaba borracho y la arrastró a su estudio. Quedó embarazada. Después de dar a luz a mí, la tomaron como concubina. La señora Patricia creía que Luisa había seducido al señor Antonio. Por lo tanto, la humillaba a diario. Al final, incapaz de soportar la humillación, se arrojó al pozo y murió. Si no hubiera sido porque la esposa del ministro Antonio no podía tener hijos varones, yo seguramente habría sido torturado hasta la muerte. Anita, estamos en el mismo camino. Sé que estás vengando a tu hermana mayor María, y yo estoy vengando a mi madre Luisa. La sonrisa de Diego se desvaneció al instante. En aquel entonces, mi madre Luisa no estaba siendo fuerte. Fue la señora Patricia, quien, tras sufrir varios abortos consecutivos y ser diagnosticada de infertilidad, ya no podía concebir, quien buscó apoderarse del heredero varón para criarlo como suyo. La mirada de Diego se volvió gélida. Mi madre Luisa era una sirvienta, no como las otras concubinas cuyos padres y hermanos ocupaban cargos en la corte. Tras la muerte de la señora Patricia, yo, un huérfano sin nadie a quien recurrir, era un blanco fácil. Diego no pudo evitar sonreír con amargura mientras hablaba. Patricia quería criarme, pero despreciaba mis orígenes humildes. Isabel me maltrataba a diario, tratándome como a un esclavo.
Incluso ahora, cuando Diego habla de estas cosas, su expresión se vuelve sombría y aterradora. Por eso envié al esclavo Kunlun a Isabel, lo miré fijamente, y finalmente hablé. Hizo una pausa y luego sonrió. Anita, eres sabia. Diego me miró con aprobación. Ese esclavo Kunlun Juanito, parecía algo que compré por capricho para jugar. A todos los jóvenes amos de la capital, les gustaba comprar esclavos Kunlun para presumir. Pero, en mi opinión, yo tenía un significado más profundo. Un esclavo Kunlun es mucho más caro que un esclavo común. Pero yo gasté 20 libras en Juanito. Un esclavo Kunlun de primera calidad solo cuesta 5 libras. ¿Por qué gastar 20? Porque gasté más plata que los demás. Incluso fui regañado por el ministro Antonio. Lo llamaron tonto inútil. Lo engañó el dueño de los esclavos. Pero el ministro Antonio se equivocó. La señora Patricia también se equivocó. Yo era muy inteligente. Los engañados fueron los esclavos Kunlun de los barracones. Todos ellos fueron castrados. No podían causar problemas en el harén, pero Juanito lo sabía. Yo le pedí expresamente al amo de esclavos que lo trasladara a la capital. Era un hombre con el cuerpo intacto. Yo conocía la tiranía de Isabel. Mira qué cosa tan interesante. Seguro que quería llevárselo. Ni siquiera tuve que esforzarme. Simplemente pude enviar a Juanito al lado de Isabel. Ella había sido mimada en exceso y no tenía ningún respeto por la ley. Aunque Juanito era una esclava de Kunlun, su aspecto seguía siendo de la más alta calidad. Por lo tanto, todo sucedió de forma natural. Diego habló y luego me miró. Anita, lo siento. Nunca pensé que Isabel mataría a tu hermana María. Nunca pensé que mataría a esas sirvientas y criados. La culpa brilló en sus ojos. Maestro Diego, usted nunca me ha hecho daño, dije, levantando la cortina del carruaje. Me di cuenta de que el carruaje no se había detenido en la casa del marqués Francisco. Maestro, ¿a dónde vamos? Le pregunté a Diego. ¿Crees que el asunto de Isabel no te involucrará? Isabel solo quiere silenciarte. El marqués Francisco también entiende este principio. Mientras Diego hablaba, el carruaje se detuvo en la puerta de un patio, no muy lejos de la mansión del marqués Francisco. Tenía la intención de esconderme allí temporalmente. Al ver mi vacilación, añadió, la anciana Teresa de la mansión del marqués no te protegerá. Las palabras de Diego me hicieron bajar del carruaje, pero, a medida que el cielo se oscurecía, decidí ir a ver por mí mismo qué había sido de Isabel. Salí de puntillas de la casa, con la intención de escabullirme de la mansión. Anita, la voz de Diego resonó. Pensé que iba a detenerme, pero dijo que quería ir a ver por sí mismo, así que me llevó con él, saltando por encima de muros y tejados. Rápidamente escalamos los altos muros de la mansión del marqués Francisco. Sus increíbles habilidades marciales me dejaron boquiabierta. Yo le guié. Diego pronto me llevó al patio donde se alojaba Isabel. Nos arrastramos hasta las tejas verdes del techo del dormitorio y levantamos una teja. Vimos a Isabel tumbada en la cama, retorciéndose de dolor. Una anciana comadrona Carmen llevaba con destreza una palangana tras otra llena de agua sangrienta hasta la pantalla que había afuera. El marqués Francisco estaba de pie junto a la cabecera de la cama, con una expresión que no pude descifrar. Marqués Francisco, añada otro cuenco de medicina abortiva, dijo la comadrona Carmen. La medicina no ha sido lo suficientemente fuerte. La señora Isabel sufrirá, si el feto no sale. La comadrona Carmen miró al marqués Francisco y le explicó la situación actual. No había necesidad de que el marqués Francisco se negara rotundamente. Se sentó en el sillón junto a la cama, bebiendo té lentamente. Isabel tenía un trapo en la boca, incapaz de gritar, pero seguía gimiendo. Tenía los ojos inyectados en sangre, y miraba al marqués Francisco con terror. La comadrona Carmen solo pudo arremangarse y empezar a tirar. Isabel tenía tanto dolor que se desmayó varias veces. El médico asistente la mantuvo con vida con rodajas de ginseng. La reanimaron. Tuvo que soportar el dolor. Cuando sacaron un objeto oscuro y sin forma, el marqués Francisco se rió a carcajadas. Su risa era aterradora. Bien, muy bien, se rió a voz en grito. La comadrona Carmen estaba tan asustada que se arrodilló en el suelo. Estás tan vacía. Como marido, debería pensar en ti. El tono del marqués Francisco era siniestro. Este noble señor te concederá tu deseo. Serás enviada al callejón oscuro. El callejón oscuro de su corazón era el burdel más bajo. 3 monedas de cobre podían comprar la entrada. Las mujeres que había allí eran todas trabajadoras duras. Eran groseras y brutales. Isabel oyó esto, y se asustó tanto que se puso pálida. Ay, en ese momento, era como un pez en la picota. Solo podía someterse a su destino. A la mañana siguiente, Isabel sufrió un aborto y perdió mucha sangre. La noticia de su muerte llegó al Ministerio de Ritos. El ministro Antonio y su esposa, Patricia, se apresuraron a acudir al funeral. Lloraron amargamente.
El funeral en la mansión del marqués Francisco fue grandioso y elaborado. El marqués amaba profundamente a su esposa. En el funeral, declaró que nunca volvería a casarse ni tendría concubinas. El ataúd fue enterrado con gran pompa. Sin embargo, surgieron problemas en el Ministerio de Ritos. La esposa del ministro Patricia lloraba la muerte de su querida hija Isabel. Su corazón estaba destrozado por el dolor. Sufrió un derrame cerebral y quedó paralítica. Mientras tanto, el joven maestro Diego, al que había criado Patricia, fue encontrado ahogado en la piscina blanca, cerca del burdel. No presentaba heridas externas en el cuerpo. Las autoridades concluyeron que había bebido demasiado. Había perdido el equilibrio y había caído al agua. El ministro Antonio se sintió deshonrado y decidió no seguir adelante con el asunto. Nadie sabía que yo lo había matado. Después de que Isabel fuera vendida al Barrio Rojo, Diego estaba muy animado. Me invitó a beber con él. Dijo que me llevaría de vuelta a la mansión del ministro Antonio al amanecer, y le contaría las atrocidades que había cometido Isabel, y la verdad sobre cómo Patricia había matado a su propia madre Luisa. Anita, a partir de ahora me seguirás. Te protegeré bien. Me miró fijamente. Alguien de mi condición debería estar agradecido y ser leal. Así que lloré de alegría ante él. Luego, en secreto, añadí una pequeña cantidad de poción para dormir a su vino. Él bebió descuidadamente el vino de la copa. Joven amo Diego, ¿ha pensado alguna vez que si la señora Patricia fuera apartada, su posición también sería precaria? Tomé un sorbo de mi propio vino, pero me atraganté por el sabor. Él se rió entre dientes. Soy el hijo mayor de mi padre Antonio, y mi hermano menor solo tiene 6 años. Incluso sin Patricia, seguiría siendo el favorito de mi padre. Diego habló con certeza, pero yo me mantuve evasivo. El ministro Antonio tiene ahora 50 años. Si vive otros 10 o 20 años, ¿por qué preocuparse por esperar a que crezcan esos jóvenes? Además, la familia de la señora Lucía está a la altura de la primera dama. También tiene 2 hijos pequeños. Una vez que Patricia muera, Lucía inevitablemente ascenderá a su posición. Creo que tú, Diego, has sobreestimado su propia posición en el corazón de Antonio. HMPH, si mi padre supiera que todas mis travesuras, a lo largo de los años eran solo una fachada, sin duda me vería con otros ojos. Diego habló con gran confianza. ¿De verdad el ministro Antonio no lo sabe? Le respondí. Su excelencia es muy astuto. Te mueves con facilidad en la corte. ¿Cómo es posible que no conozcas los entresijos de la mansión? Tu madre Luisa fue asesinada. Fuiste humillado y obligado a vivir en la clandestinidad. Él ve las cosas con más claridad que nadie. ¿Por qué no te ayudó? Porque no valías la pena para que se enfrentara a Patricia. Tan pronto como pronunció estas palabras, Diego estaba a punto de golpear la mesa con el puño, pero su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Su mirada se posó en la taza. Que venga alguien. Antes de que Diego pudiera gritar, alguien le tapó la boca con la mano. Intentó forcejear, pero no podía moverse. Diego, usar el feto de mi hermana María para resolver la crisis de Isabel. Fue idea tuya, ¿verdad? Lo miré fríamente. Isabel reveló a Patricia la posibilidad de que estuviera embarazada de un esclavo. Patricia inmediatamente golpeó a ti con un bastón. Esto se debía a que tú habías traído a la mansión a Juanito, un esclavo sin esterilizar. Hace años, Isabel ya había causado un incidente fatal en el útero de Patricia. Patricia se enfureció cada vez más, llegando incluso a albergar intenciones asesinas hacia ti. Tú nunca esperaste que Patricia descargara su ira sobre ti, incapaz de defenderse. Ideaste un plan. Si el niño de Isabel era realmente un esclavo negro de Cunlun, lo cambiarías por otro. Y mi hermana María era la mejor opción, aunque faltaban unos meses. El marqués Francisco ya era delgado y anciano. Un niño que se le pareciera despertaría menos sospechas. Por lo tanto, desde el principio, mi hermana María estaba destinada a morir. En el momento en que entrara en la mansión, Diego sollozaba y se debatía, pero unas manos fuertes lo estrangularon hasta dejarlo inconsciente. Juanito aprovechó la oscuridad y lo arrojó al estanque junto al burdel. Después de hacer esto, puedes irte. Sonreía Juanito, que cruzó las manos y se inclinó agradecida ante mí. Juanito no es una esclava. En su pueblo natal, no solo era libre, sino que también poseía tierras y tenía esposa e hijos. Fue secuestrada por su amo y llevada a la capital. Después de ser vendida, suplicó a Diego, pero él permaneció impasible. Más tarde, fue llevada por Isabel. Pensaba que las mujeres tenían un corazón blando, pero Isabel engañó a Juanito. Si me sirves bien, te permitiré volver a casa. Isabel rompió su promesa una y otra vez. Juanito se dio cuenta de las intenciones de Isabel, y supo que nunca la dejaría marchar. Cuando la llevé a la mansión del marqués Francisco, le prometí, una vez que Isabel esté embarazada, te daré suficiente dinero para que puedas abandonar la capital con una compañía itinerante.
Una vez que abandonaras la capital por agua, por fin podría volver a casa. Juanito aceptó la petición. Dejó embarazada a Isabel. Ahora también me ha ayudado a lidiar con Diego. Sin ella, yo sola, nunca habría podido manejar a un hombre más alto y fuerte que yo. Juanito hizo esto por mí, así que mantuve mi promesa y lo metí en la compañía itinerante. Una vez que salió de la capital, el resto de su destino dependía de él. Yo no salí de la capital. En cambio, regresé a la mansión del Marqués Francisco. Cuando el Marqués Francisco me vio, su mirada era gélida. ¿Cómo te atreves a volver? Sus fríos ojos me miraban fijamente. Una sirvienta se atreve a... Mantén la compostura. Lleváosla y ejecutadla. Los ojos inyectados en sangre del Marqués Francisco estaban llenos de un aura asesina. Marqués Francisco. La muerte de una sirvienta no tiene importancia. Pero si yo muero, la verdadera identidad del marqués como eunuco quedaría al descubierto ante toda la capital. Incliné ligeramente la cabeza, pero pronuncié cada palabra con claridad y firmeza. Sus ojos se abrieron de par en par. Sorprendido, solo lo sospechaba. Dije, antes de morir, la comadrona Carmen me dijo que las 3 jóvenes de la mansión eran adoptadas. Por desgracia, todas murieron jóvenes. Hice una pausa. La señora anterior del marqués creía que usted la despreciaba, por eso no la tocó. Ella albergaba resentimiento y murió. Así, tras casarte con Isabel, elegiste a un hombre de tu propio clan, que se parecía a ti en apariencia, para consumar tu matrimonio. Hablé despacio y con calma. Cuando te quedaste en el patio antes, fingiste beber una sopa tonificante, y exigiste que no se dejara ninguna luz encendida en el patio. Me pareció extraño. Después de conocer todas las razones, finalmente lo entendí. El Marqués Francisco sabía desde el principio que el joven príncipe no era tu hijo biológico, pero tú necesitabas un heredero. Lo miré, sus cejas se fruncieron con fuerza. La intención asesina en sus ojos se hizo aún más intensa. Marqués, tu sirviente ha escrito una historia. Se titula Humo Celestial. Utiliza tu nombre. Si muero, esos manuscritos deben venderse uno por uno. Suspiré. Si muero, muero. No puedo arrastrar al marqués. No puedo arruinar su reputación. Hablé en voz baja. Casi le crujen los dientes. ¿Cuánta plata quieres? El Marqués Francisco me miró fijamente. No quiero plata. Solo ruego que me dejen quedarme al lado del joven amo Miguelito. El joven amo es débil. Su cuerpo es frágil. Solo deseo cuidar de él mientras crece. Es mi única petición. ¿No temes que algún día este marqués pierda el control y mate a Miguelito? El Marqués Francisco me miró fijamente, incapaz de comprender mis intenciones. Si me atreviera a volver, debería tener los medios para que el marqués me tolerara. El Marqués Francisco reflexionó durante un largo rato, antes de aceptar finalmente. Marqués, tiene un asunto más que discutir. Debo informarle. Bajé deliberadamente la voz, para que mis palabras sonaran más creíbles. La anciana Teresa también sabe de su discapacidad. Las sospechas engendran demonios. El Marqués Francisco se sobresaltó y se quedó atónito. Marqués, no se asuste. La vejez conduce inevitablemente a la muerte. Después de hablar, me incliné y me retiré. 3 días después, la anciana Teresa de la mansión del Marqués Francisco falleció. Era de edad avanzada. No fue algo inesperado, y yo me convertí en la doncella personal que atendía al joven príncipe Miguelito. Cada mes, fingía salir de la mansión para enviar cartas. Las direcciones estaban repartidas por todo el país, lo suficiente como para mantener al Marqués Francisco ocupado investigando durante un tiempo. Y durante ese tiempo, tuve tiempo suficiente para cuidar de la salud del joven príncipe Miguelito. Cuando el joven príncipe cumplió 1 año, el Marqués Francisco entró en el palacio para asistir a un banquete. Lo llevé a escondidas. Abandonamos la capital en plena noche y nos dirigimos al sur. No nos atrevimos a parar en el camino. Temíamos que la gente de la mansión del Marqués Francisco viniera tras nosotros. Sin embargo, había sobreestimado el peligro. Menos de 3 meses después de nuestra huida, la mansión del Marqués Francisco era un caos. El príncipe al que había seguido, el marqués fue derrocado por otra facción. Tanto el Ministerio de Ritos como la mansión del Marqués Francisco fueron purgados. Por fin pude dejar de esconderme. Llevé al joven Miguelito de vuelta a la capital y viví una vida tranquila. Cuando Miguelito tenía 5 años, lo llevé de vuelta a la capital, porque el regalo que mi hermana María me dejó estaba allí. La capital es tan animada. Miguelito se asomó desde el carruaje, mirando a izquierda y derecha. Asentí rápidamente, y nos detuvimos frente a una pequeña herboristería cubierta de telarañas. Esto era lo que mi hermana María había mencionado años atrás. La sorpresa que había preparado para mí, Padre Miguel. Esta era la pequeña herboristería por la que tanto habías luchado para comprar en la capital. La familia de mi tío Javier la vendió por muy poco. Más tarde, mi hermana María la recuperó.
cuando encontramos la escritura de la tienda en el patio de mi cuñado Luis. La escritura estaba cuidadosamente guardada en una caja. Dentro de la caja había una carta. Asterisco: querida hermana menor Anita, ha llegado el momento. Tu hermana María ha recuperado la herboristería y te la regala. Espero que sigas los pasos de tu padre, Miguel, y practiques la medicina para salvar vidas. Un año, un regalo, 1 centímetro de alegría. Mi hermana mayor te desea buena suerte y que no tengas preocupaciones. Que todos tus deseos se hagan realidad. Unas breves líneas. Las he leído una y otra vez. La farmacia abrió. El negocio iba viento en popa. Nuestras hierbas eran más baratas. Atendíamos a la gente común. Mi primo vino a visitarnos. Quería hacerse cargo de la próspera tienda. Lo perseguí por 3 calles con mi mortero. Huyó maldiciéndome. Por sus maldiciones. Supe que su madre había muerto, que su mujer había sido arrestada por las autoridades, que mi tío Javier había muerto de enfermedad 2 años antes, que él era un holgazán y un inútil, que iba por ahí buscando favores de parientes lejanos, que cada vez que lo veía, le daba una paliza con una escoba, que no se atrevía a volver. Un día, una anciana con la cabeza adornada con joyas y la cara cubierta de polvos vino a comprar medicina. La miré y supe que debía de ser una prostituta del barrio rojo. Estaba comprando unas hierbas de mala calidad. Esta medicina le hará daño, le dije, aunque pida un poco más. Solo son unas monedas más. No pude evitar decir nada. Las chicas de los callejones no se merecen una medicina tan buena. Dele la más barata. La anciana hizo un gesto con la mano, indicándome que me diera prisa y cogiera la medicina. En el oscuro callejón, no pude evitar murmurar para mí mismo. La cara de Isabel apareció en mi mente. Tía, esta medicina herbal no es suficiente. Yo misma te la llevaré más tarde. Dejé la medicina donde la había encontrado. Dijo la anciana, retorciendo su gruesa cintura mientras se alejaba. Le dije a Miguelito que se quedara en la tienda y estudiara los libros de medicina con diligencia. Al mediodía, cogí la medicina y fui al callejón oscuro. El callejón estaba muy oscuro. Como todos los que estaban allí se dedicaban al comercio nocturno. Durante el día estaba tranquilo. Entregué la medicina en el callejón y le pedí a la anciana un vaso de agua. Si no te importa, tómate esto. Ella se sorprendió un poco y me preparó un poco de té. Miré a mi alrededor, al patio destartalado. Este lugar era sucio y caótico. Isabel había nacido en una vida de lujo. ¿Cómo podía soportar esto? Debía de haber muerto hacía mucho tiempo. Era imposible que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Así que bebí el té y me dispuse a marcharme. Soy la esposa de un marqués, la hija mayor del ministro Antonio. Déjame ir, déjame ir. Justo cuando me daba la vuelta para marcharme, un grito fuerte me hizo quedarme paralizada. Flora Primavera se ha vuelto loca otra vez. La anciana ya estaba acostumbrada, aunque estaba loca. Era la chica más guapa del callejón, con su piel delicada y su carne tierna. Siempre la había tratado muy bien. Era la chica más querida. Ya que has entrado, tómale el pulso, me dijo la anciana. De acuerdo, estaba un poco distraído. Después de aceptar, pregunté con indiferencia. Piel delicada y carne tierna. No debe de venir de una familia pobre, ¿verdad? La anciana asintió. Originalmente era la concubina de una buena familia. Se decía que había tenido una aventura con un sirviente. Por eso la vendieron aquí. La anciana habló mientras me llevaba arriba. Arriba había una hilera de habitaciones. La anciana abrió la última puerta del pasillo. Me llevó dentro. Os mataré a todos. Os mataré a todos, gritó débilmente. La anciana corrió la cortina raída. Varias cucarachas corrieron por la cama. Vi a una mujer tumbada en la cama de madera. Estaba cubierta de maquillaje barato. Llevaba un vestido brillante y transparente. 5 años de penurias. Solo la habían hecho un poco más gorda que antes. Aunque era mayor, había ganado un toque de elegancia. Este lugar le venía muy bien. Estaba tumbada allí, con los ojos entrecerrados. Pero cuando me vio, se quedó paralizada. Luego abrió los ojos con sorpresa. Anita, Anita, ¿ha venido mi madre Patricia a salvarme? Intentó sentarse, pero su cuerpo solo se levantó medio centímetro. Antes de volver a caer, le tomé el pulso sin expresión. Su cuerpo parecía estar bien por fuera, pero por dentro necesitaba tratamiento urgente. Si no se trataba, no duraría mucho más. Anciana, te escribiré una receta. Ve a mi tienda y dile a Miguelito que la Priper, aunque es joven, entiende de medicina. Le entregué la receta a la anciana. ¿Cuánta plata se necesita? Ella dudó. Vi lo lamentable que era. No hace falta plata. En cuanto dije esto, la anciana sonrió ampliamente, temiendo que cambiara de opinión. Se apresuró a ir a buscar la medicina. Después de que se fue, miré a Isabel. ¿Dónde está mi madre Patricia? Me vio mirándola fijamente y sonrió. Luego se enfureció. Señorita, no lo sabe, ¿verdad?
el Ministerio de Ritos y la mansión del Marqués Francisco han sido allanados y sus bienes confiscados. Lo miré y susurré, sosteniendo un cuchillo de cocina. Esclava inútil, diciendo tonterías. Te voy a destrozar la boca, gritó histéricamente. ¿Tonterías? Entonces ve y pregunta por ahí. No tuvieron la misma suerte que tú, para escapar ilesa. Lo miré con expresión burlona. Anita, te he tratado bien. Ahora, me miró con odio. A mí, la ex esclava de su amo. No sabes quién es mi hermana mayor, ¿verdad? Bajé la mirada y lo miré. Has matado a demasiadas personas. No podía adivinar quién era mi hermana mayor. Anita, no importa quién sea tu hermana mayor. Todo eso es pasado. Te lo ruego. Perdóname. Dame una salida. Llévame lejos de este lugar. La ex señora Isabel también aprendió a inclinar la cabeza. María es mi propia hermana mayor. Le destrozaste el vientre. La mataste. ¿Cómo voy a perdonarte? Le aparté el pelo revuelto detrás de la oreja. Eres tan hermosa. Aquí prosperarás. Cuidaré bien de ti. Me aseguraré de que estés sana y sin preocupaciones. Serás mía toda la vida. Las palabras cayeron lentamente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sirviente inútil, gritó con voz ronca. Me alejé lentamente. Bajé los escalones en penumbra y atravesé el oscuro callejón. A lo largo de los años, a menudo he pensado, si no le hubiera contado a mi hermana María mi deseo de ser médico, ella no habría entrado en la mansión para conseguir dinero. ¿Habría muerto entonces? Si hubiera llegado antes al patio de mi cuñado Luis, ¿podría haberla salvado de ese destino? Pero en este mundo hay muchas cosas. Pero no hay, y sí, una vez tuve pesadillas tan dolorosas que quería seguir a mi hermana al más allá. Fueron los gritos de Miguelito los que me despertaron. Mi hermana María no me dejó, objetos fríos y sin vida, sino un niño vivo que respiraba. Durante el resto de mi vida, lo criaré bien en su lugar.